401 Experiencia en el servicio militar. Capítulo 401 Experiencia en el servicio militar. Tras haber vivido la avalancha de viajes del Festival de Primavera a principios del siglo XXI, la generación mayor sentía que esto era verdaderamente una aldea global. Se acabaron las entradas imposibles de conseguir. Se acabaron los atascos. Industrias descentralizadas. Grandes aldeías y pequeños pueblos. Asentamiento cerca de casa. Desplazamientos cómodos. Los jóvenes no necesitaban abandonar sus ciudades de origen, incluso los trayectos más largos eran de 3 horas como máximo, lo que les permitía regresar una vez por semana. La organización del clúster estelar incluso reembolsó los gastos de viaje para las visitas familiares, lo cual fue muy humano. Los trabajadores estaban de vacaciones. Naturalmente, los estudiantes eran iguales, a diferencia de principios de siglo, la organización del cúmulo estelar no tenía vacaciones de invierno ni de verano, pero era mucho mejor que durante la era del Gobierno Unido. Al fin y al cabo, en aquel entonces solo existía un día festivo mundial, el día de Año Nuevo. El primer día del Año Nuevo lunar, como mucho, se repartieron empanadillas, y los alumnos aún tenían que asistir a clase. Ahora las cosas estaban mucho mejor. El Festival de Primavera tuvo un día festivo de 3 días. Para los estudiantes que acababan de llegar, esto era sencillamente demasiado bueno, 3 días libres consecutivos, ¡qué maravilla! Cuando estaban en la Tierra, ni siquiera podían soñar con algo así. Por supuesto, también aprendieron de la generación anterior que las vacaciones de invierno y verano solían durar un mes, y aunque lo envidiaban, en realidad no les importaba. Esos eran beneficios de hace décadas, de un pasado demasiado lejano. Hace cientos de años la poligamia era común, no es que pudieran clamar por un retorno a las viejas costumbres. Nueva era, nuevo viaje, nuevo sistema. Simplemente adáptate, ¿qué más puedes hacer? Todos están trabajando duro, quien quiere seguir jugando durante varios meses seguidos cuando descansan. Eso es un sueño. De hecho, los estudiantes no anhelaban las largas vacaciones de invierno y verano, también podían divertirse en la escuela. Todos los días, solo tenían media jornada de clases en el aula, las actividades de la tarde variaban. Lunes actividades del club, martes salidas y excursiones, miércoles ejercicio físico. Jueves proyecciones de películas organizadas. Aparte de dormir hasta tarde, no había razón para desear vacaciones de invierno o verano, especialmente debidos los efectos del fluido de mejora genética. Su condición física mejoró notablemente, tenían energía de sobra, se recuperaban con facilidad e incluso podían dormir hasta tarde. La generación mayor decía que en su época había más formas de entretenimiento. WeChat, Douyin, Toutiao, juegos en línea. Ahora todo eso había desaparecido, así que ir a la escuela seguía siendo más interesante. También fue en este día. Cientos de millones de personas emergieron de las zonas de control militar, tras graduarse de la escuela secundaria, cumplieron 2 años de servicio militar y formaron parte del primer grupo. En comparación con su aspecto hace un año cuando entraron, ahora, irradiaban mayor serenidad, entrenamiento diario, aprendizaje diario, crecieron muy rápido. Los chicos afeminados se convirtieron en verdaderos hombres, y las chicas que antes se quejaban ahora tenían un espíritu más heroico. Al recordar todo el entrenamiento militar, la experiencia fue absolutamente explosiva. Mapa del desierto: te dan una botella de agua y debes caminar durante 3 días para salir de allí. Mapa del campo nevado: vestido con ropa fina, corre durante todo un día para cruzarlo. Mapa de la montaña nevada: 20.000 metros de altura, empuña paleís para alcanzar la cima. Mapa acuático: nadar contra la corriente 3 kilómetros diarios, a veces, mientras nadaban aparecía un pez en sus manos. No es necesario mencionar otros elementos del entrenamiento diario. Mirando hacia atrás, todo fueron lágrimas. Sin embargo, fue realmente difícil, pero al mirar atrás, después de haberlo superado, al darse cuenta de que podían lograr tales cosas, sintieron que valió la pena. Conocieron muchos paisajes. Esta generación creció en la ciudad subterránea desde la infancia. Siempre estuvieron en la escuela, aparte del viaje desde la ciudad subterránea hasta el continente estelar, nunca habían estado en la superficie. Desiertos infinitos, montañas nevadas de 10.000 metros, ríos embravecidos, nunca antes vistos, y ahora los experimentaban todos, lo cual les resultaba muy gratificante, sobre todo porque los núcleos urbanos centrales y periféricos no contaban con entornos tan diversos, solo las zonas de control militar los tenían. Solo pensarlo les alegraba. Mucha gente quería venir pero no podía. 402 Alianza de Civilizaciones Estelares. Capítulo 402 Alianza de Civilizaciones Estelares.
Tras varios traslados, regresó a casa. El servicio militar solo concedía permiso durante el festival de primavera, por lo que los padres estaban encantados de ver a sus hijos, a quienes tanto habían esperado. Él es más fuerte. Él es más alto. Nada mal. Gracias a una nutrición adecuada, entrenamiento diario y una mejora genética durante el servicio militar, sumado al hecho de estar en plena adolescencia, todos ellos experimentaron un crecimiento considerable. Independientemente del género, ninguno de ellos medía menos de 1,7 metros. Los abdominales marcados y tonificados eran la norma para cualquiera que hubiera prestado servicio militar durante al menos 6 meses. Después sirvieron comida y bebidas deliciosas. Antiguamente no había productos decentes para el festival de primavera. Un plato de dumplings era la comida más deliciosa para esta festividad. Para la generación mayor, la vida había vuelto por completo a la era anterior al cataclismo. Había pollo, pato, pescado, carne, frutas, verduras y aperitivos en abundancia. Sobre todo esto último, a cada hogar de la aldea se le asignaban 10 mu de tierra, 8 mu para cultivos específicos y 2 mu para lo que quisieran plantar. Por lo tanto, cada hogar plantaba diferentes frutas. Ni siquiera necesitaban comprar alimentos habitualmente, ya que los árboles frutales mejorados crecían con extrema rapidez, dando fruto en un año y produciendo durante todo el año. Una vez madurados vendían todo, lo canjeaban por puntos, se iban de compras o de viaje, era simplemente una experiencia maravillosa. Ahorrar dinero. Olvídalo, era el año 2081, y la mayoría de los que habían vivido hasta ese día habían nacido en la década de 2000, habiendo experimentado los desplazamientos de la Tierra. Las casas que antes costaban decenas de miles de dólares habían caído en picado hasta costar cientos, sin que nadie las comprara. En aquel entonces también tenían ahorros, pero no podían llevarlos a la ciudad subterránea y se convertían en papel sin valor, solo podían ganar puntos de crédito con mucho esfuerzo. Por lo tanto, había poco interés en ahorrar dinero. Les encantaba su vida actual. Sin falsificaciones ni productos de mala calidad, sin economía volátil, sin especulación financiera, sin jerarquía social, sin corrupción. Incluso si alguien se convirtiera en el máximo líder de una ciudad, probablemente se devanaría los sesos y aún así no se le ocurriría una forma de ganar dinero ilícito. ¿Nuevos proyectos de construcción? Ninguno. ¿Asignación de proyectos? Ninguna. ¿Ingresos fiscales? Ninguno. Dentro del sistema de la organización del cúmulo estelar, no existían instituciones financieras ni tributarias locales, solo un único departamento financiero grande y unificado, que era el Ministerio de Finanzas. Chi-Chi era la ama de llaves más grande. El único dinero que ingresaba al sistema gubernamental eran los salarios, pagados individualmente y gestionados por Chi-Chi. Los departamentos gubernamentales de todos los niveles ni siquiera contaban con una oficina de finanzas, y mucho menos con un fondo discrecional privado. Precisamente por ello, desde el traslado hasta la actualidad, se decía que los departamentos gubernamentales en los núcleos periféricos de la ciudad habían sufrido una importante reorganización. Prefirieron regresar al pueblo para dedicarse a la agricultura en lugar de ocupar cargos oficiales. Los asuntos corporativos, los asuntos gubernamentales y los asuntos militares eran 3 sedes independientes. Los departamentos gubernamentales de nivel medio e inferior se habían convertido por completo en agencias de servicios, con el poder concentrado casi absolutamente en los niveles superiores. Es decir, las 3 sedes principales y los diversos ministerios. Más precisamente se concentró entre los peces gordos del comité de decisión, dando la bienvenida a la nueva primavera. Con innumerables luces iluminando las casas, el ambiente era animado y bullicioso. En la cena de Nochevieja, todos charlaron sobre el futuro y vieron la gala del Festival de Primavera. La gala del Festival de Primavera de este año contó con numerosos elementos de otras civilizaciones. A medida que se desclasificaba cierta información, todos comprendieron que el universo no era pacífico y que existían muchas civilizaciones. Además, también sabían que la organización del cúmulo estelar había absorbido a muchos miembros, y en un momento dado les preocupó que la civilización terrestre se convirtiera en un estado vasallo. En respuesta, la organización del cúmulo estelar declaró firmemente que la civilización terrestre sería la dominante, lo cual era bueno. Y justo al final de la gala del Festival de Primavera, se hizo un anuncio importante. La organización del cúmulo estelar pasó a llamarse Alianza de Civilizaciones Estelares. Aparte del nombre, su estructura interna permaneció prácticamente inalterada. Un comité, el Comité Supremo de Decisión de la Alianza de Civilizaciones Estelares. 3 sedes, las 3 sedes principales. Ministerios, 36 ministerios del Comando Central. Regiones administrativas, sistemas administrativos locales construidos sobre una base específica para cada civilización.
la civilización de la Tierra pertenecía a la región administrativa central. Las otras 23 civilizaciones subordinadas anunciadas formaron 23 regiones administrativas, al mismo nivel que los ministerios. Este nivel también demostraba respeto por una civilización. Tras ver este sistema, los habitantes de la Tierra quedaron satisfechos. La organización era verdaderamente extraordinaria, sin que nadie se diera cuenta, había creado una situación magnífica. 403 Regreso de personas desaparecidas. Capítulo 403 El regreso de las personas desaparecidas. Los humanos habían contemplado las estrellas incontables veces, pero cuanto más las miraban, más conflictos surgían. Por un lado, temían sentirse demasiado solos, que la Tierra fuera el único planeta con vida inteligente. Por otro lado, temían que fuera demasiado bullicioso y que su destino final fuera la destrucción en la guerra. Ahora estaba demostrado. Fue realmente animado. No. Según los datos publicados, era más que un lugar animado, estaba prácticamente repleto de civilizaciones, y cada una de ellas era increíblemente poderosa. Su propia civilización era como un niño tambaleándose frente a decenas de miles de cazadores armados. Fue increíble, débiles como gallinas, pero por suerte este niño tambaleante logró hacerse con una nave espacial y al instante se puso de pie. Aunque muchos secretos aún no habían sido revelados. Al menos por ahora la situación les era favorable, lo que los ponía muy contentos. Y fue entre las 23 civilizaciones subordinadas que se anunciaron sucesivamente que todos vieron, para sorpresa de todos, una civilización con una apariencia similar. ¿Civilización de 5 estrellas? ¿Población 10.000 millones? Rescatado de la crisis por la organización del cúmulo estelar hace un año y medio, viviendo a 30.000 kilómetros al sur del Distrito Administrativo Central. Frente a sus telebazars, innumerables espectadores observaron la introducción con sorpresa, sintiendo de inmediato que la población de la civilización terrestre aún era demasiado pequeña. Miren a estos vecinos. Cientos de millones a cada paso. Multiplicar. También tenemos que trabajar duro y no quedarnos atrás. Ciudad de Baiyun. En el patio de la granja de Ancián, mientras cenaba en Nochevieja y veía la impactante noticia al final, no pudo evitar sentirse conmocionado. Sabía que el universo no era pacífico. No esperaba que el continente estelar fuera igual de inhóspito. Los extraterrestres se habían instalado allí, y estaban muy cerca, a decenas de miles de kilómetros de distancia. Dadas las velocidades de viaje actuales, no era muy diferente a vivir al lado. ¿Es seguro? Ancián no pudo evitar preguntar. Después de todo, no eran de su misma especie. Escuchar esto. Chusien le dirigió una mirada tranquilizadora. En este reino secreto, ninguna otra civilización puede causar problemas. Ancián asintió, creyó en las palabras de Chusien. ¿Dónde fueron descubiertos? Liu Peiqiang estaba a su lado, también sentía cierta curiosidad. Chusien no lo ocultó a unos 70 años luz del sistema solar. En aquel entonces, muchas civilizaciones estaban abandonadas allí. ¿Se salvaron todos? Algunos de ellos. ¿Qué pasa con las civilizaciones restantes? La transformación del hidrógeno ya ha cubierto ese tema. Al oír esto, Liu Peiqiang suspiró inmediatamente. Transformación del hidrógeno, palabras sencillas, pero que contenían un poder aterrador. Esto propició la gran huida de las civilizaciones de la galaxia Vía Láctea. En comparación, el vagar de la Tierra fue una escena menor, insignificante. Afortunadamente, hubo otra oportunidad, de lo contrario, probablemente todo habría terminado ahora. La transformación del hidrógeno, a 90 veces la velocidad de la luz, ya había llegado al sistema solar. Si no fuera por la transferencia, tal vez en un segundo estaban mirando hacia el futuro, y al segundo siguiente la Tierra sería aniquilada, incluso si no se viera afectada por la onda de transformación de hidrógeno del Sol. Todos los elementos de hidrógeno que contiene la propia Tierra, al fusionarse, podrían lograr el mismo efecto. Liu Peiqiang miró al joven que tenía delante, Chusien, de unos 20 años, era en realidad solo un joven a sus ojos, pero tenía una identidad extraordinaria. Con la creación de la Alianza de la Civilización Estelar en esta ocasión, Chusien aún conservaba un asiento en el Comité Supremo de Decisión. Tenía una posición muy importante y era poderoso. Sin duda, era una persona muy importante y era un puesto para toda la vida. El miembro más joven del Comité de Decisión ya había recibido un reconocimiento. ¿Por qué? El Telebazar acababa de terminar de presentar la lista de miembros del comité. Los miembros del Comité de Decisión de la Civilización Estelar celebraron una gran reunión de personas desaparecidas, y Liu Peiqiang también pudo ver el panorama completo por primera vez. Aparte de Chusien, el más joven de los demás tenía más de 50 años. Se podía apreciar desde la introducción.
Aparte de Joe Weil, el miembro del comité con antecedentes militares del que todo el mundo ya era conocido, el resto eran científicos. Al ver esto, innumerables investigadores científicos estaban orgullosos de ello. Tarde o temprano tenía que salir a la luz. Aprovechando esta oportunidad, Chu Xian completó la formación del comité de decisión, seleccionando a algunas personas para cubrir los puestos. De todos modos, eso no afectó en absoluto su control absoluto de la situación. 404 Identidad cultural. Capítulo 404 Identidad cultural. Ciudad 222. En este momento, al ver la lista de personas que tomarían las decisiones, muchos se sintieron revitalizados y encontraron otro motivo para alzar sus pancartas. ¿Por qué no hay afroamericanos entre los que toman las decisiones? Protesta. Oponerse a. Nada de soluciones nutritivas, queremos un festín, queremos justicia, queremos libertad. Mientras otros disfrutaban de suntuosas comidas propias del Festival de Primavera, aquí solo había solución nutritiva que, aunque gratuita, no tenía sabor a Festival de Primavera. Seguían teniendo los mismos sabores aburridos. Sin embargo, antes de que pudieran clamar por mucho tiempo, todos quedaron sumidos en un silencio atónito. La voz de Chichi resonó. Algunas demandas son razonables. A partir de mañana City 222 dejará de proporcionar solución nutritiva gratuita, ahora estará disponible para su compra. A medida que se anunciaban las reglas detalladas una por una, todos guardaron silencio. ¿Qué? ¿Se acabó la solución nutritiva gratuita? No, queríamos el derecho a una distribución justa, no el derecho a un trabajo justo. Inmediatamente y con rapidez cambiaron los lemas de sus carteles. Fueron totalmente consistentes. Solución nutritiva. Gratis. Chu Xian, que se encontraba lejos en la casa de ancián, se rió entre dientes al ver la escena. En efecto, cuando no se resuelve el problema de la comida y la ropa, la gente solo tiene una preocupación. Eso es bueno. Esta situación ahora es en gran medida coherente con la vida de reforma a través del trabajo en Praxima Z. Trabajar, gana puntos. Intercambio por comida. Feliz Festival de Primavera. Espero que te guste este paquete de regalo de Año Nuevo. Después de la cena de Nochevieja, el evento tradicional, los fuegos artificiales llenaron el cielo. Esta vez, no se trataba solo de la civilización terrestre, otras civilizaciones subordinadas también tenían acuerdos, pero no para la asimilación. El objetivo principal era transmitir la cultura estelar dominante. Por supuesto, también se produciría la asimilación. Escribiendo, idioma, vacaciones, todos se regirían por las mismas normas, pero algunas costumbres no se replicarían por completo en todas las civilizaciones, ya que existirían diferencias. Algunas civilizaciones podían reproducirse asexualmente, lo que hacía que el Festival Ixi no fuera adecuado para ellas, ya que no tenían pareja ni necesidad de compañía. Algunas civilizaciones eran casi inmortales, como las formas de vida de energía oscura. ¿Las obligarías a celebrar el Festival del Bote del Dragón? ¿Sería apropiado? Algunas civilizaciones tenían individuos extremadamente pequeños, que vivían en un espacio del tamaño de una pelota de baloncesto. Sí, sigo hablando de la civilización de la energía oscura. Sus pensamientos se comunicaban a la velocidad de la luz. ¿Acaso era necesario celebrar el Festival del Medio Otoño? Claramente, no. Forzar su promoción solo daría lugar a situaciones inexplicables. Diferentes civilizaciones, diferentes formas de vida. Para replicar y trasplantar una cultura, es necesario respetar las leyes. Por lo tanto, Chu Xian solo definió 3 elementos obligatorios para la difusión cultural entre civilizaciones: lenguaje, escritura, vacaciones. A la última opción también se le podría llamar días libres. Puede que no entiendan el significado de las vacaciones, pero el tiempo libre era esencial. Además de estos 3 elementos, otras culturas se difundieron de forma selectiva. Música, cine, literatura. No se trataba solo de expandirse, también debían aprender de civilizaciones externas. Nunca hay que dar por sentado que las civilizaciones externas solo son tecnológicamente avanzadas. Eso es autoengaño. Muchas civilizaciones se han desarrollado durante mucho más tiempo que la Tierra. Por no hablar de las civilizaciones más lejanas, como la civilización de 5 estrellas, una civilización con apariencia humana cuya historia abarca decenas de miles de años, billones de personas, decenas de miles de años de desarrollo. En todos los ámbitos, superan con creces a toda la Tierra por miles de calles. Su visión de la literatura y las películas de la civilización terrestre. Es como si una persona del siglo XX viera una película muda de hace 100 años. Y el contenido no es la magistral interpretación de Chaplin.
En cambio, solo se ve a alguien bailando torpemente sin hacer nada, tan aburrido que haría que los espectadores se construyeran un apartamento de 3 habitaciones para vivir del aburrimiento. Por lo tanto, este aspecto de la difusión debía basarse en circunstancias específicas. No se podría obligar a la gente a ver bailes tan torpes, todos se avergonzarían. En breve, la confianza es necesaria, por supuesto, pero uno debe esforzarse por seguir adelante, aprender, integrar y progresar para realmente destacar en el firmamento estrellado. La asimilación completa es imposible, pero la identificación cultural sí se puede lograr. 405 Publicación de Liu Peiqian. Capítulo 405 El nombramiento de Liu Peiqian. Mientras tanto, la civilización de 5 estrellas, debido a que el continente estelar era plano, no tenía diferencia horaria y también estaba viendo el programa. En cuanto al contenido, para ser honesto, era simplemente normal. Pero sin duda a la creación de la Alianza de Civilizaciones Estelares les entusiasmó enormemente, solían creerse poderosos. Sin embargo, con la llegada de la transformación del hidrógeno, quedaron indefensos. Fueron rescatados por la nave estelar número 8 de la Alianza Libre que pasaba por allí, y justo cuando pensaban que habían escapado del desastre, fueron usurpados por los pequeños seres oscuros. Vivieron en un periodo de absoluta oscuridad. Al mismo tiempo fueron testigos de lo que era una civilización verdaderamente poderosa. La Alianza por la Libertad, a sus ojos, era un ejemplo a seguir. Sin embargo, en comparación con la Alianza de Civilizaciones Estelares que les precedió, parecía quedarse corta. Miren, en el árbol tecnológico publicado, se reveló sin reservas la tecnología de naves espaciales estelares que alcanzan 10 veces la velocidad de la luz. ¡Qué magnífico! Evidentemente la otra parte poseía capacidades tecnológicas muy superiores a estas. El punto más crucial era que la Alianza de Civilizaciones Estelares estaba compuesta por humanos basados en el carbono con la misma apariencia que ellos, lo cual los hacía muy felices. Orgullo, honor, no opusieron resistencia alguna a integrarse en dicha civilización. Sin duda, esto constituía un apoyo increíblemente sólido. Aprender el idioma chino. Aprendiendo caracteres del idioma chino. Deben integrarse y seguir los pasos de las grandes potencias. Otras civilizaciones se encontraban en la misma situación, ya que el conocimiento del árbol tecnológico, así como diversos equipos técnicos en constante actualización, no podían utilizarse si no comprendían los caracteres del idioma chino. Todas las escuelas añadieron el idioma y los caracteres chinos a su plan de estudios obligatorio. Por supuesto, esto solo se aplicaba a seres cuya capacidad de aprendizaje no era demasiado fuerte. Algunas civilizaciones con capacidades de aprendizaje excepcionalmente fuertes, como las civilizaciones energéticas y las formas de vida metálicas, podrían dominar un nuevo idioma en un día como máximo. No sintieron ninguna dificultad. Tras los fuegos artificiales comenzó un nuevo año. Sin embargo, no hubo tantos mensajes de felicitación de Año Nuevo, ya que la gran mayoría de las familias optaron por vivir en el mismo pueblo que sus parientes. La cena de Nochevieja se celebraba a su alrededor, así que no hacía falta enviar mensajes. ¿Y qué hay de los compañeros y superiores? Estar no lo fomentaba. Así es, no se fomentaba. Podría interpretarse como un no lo hagas, porque la definición de estar del Festival de Primavera era simplemente un día festivo para reunirse con familiares y parientes. Dentro de estar, las relaciones entre subordinados y superiores eran mucho menos marcadas que antes del cataclismo. Los salarios se juzgaban en función de la contribución. Haz bien tu trabajo y no hay necesidad de adular ni de halagar. Lo que te mereces te llegará de forma natural, ni un ápice menos. Si trabajas horas extras, se te cobrarán puntos extra. Si consigues resultados, no temerás que te roben el crédito. ¿Alguien intenta ponerte las cosas difíciles? Denúncialo inmediatamente. Promoción, transferir, lo que diga un superior puede que ni siquiera cuente y también está Chi-Chi, la gran ama de llaves, que tiene poder de veto, lo que lo hace muy justo. 3 días de vacaciones. Visitar a familiares y amigos. Luego volvió al trabajo. Liu Peiqian se despertó antes del amanecer y salió a correr una ultramaratón de 100 kilómetros campo a través. Como general de alto rango de Star, ya había utilizado el fluido de mejora genética de 4º nivel. Esa sensación era demasiado intensa. Correr 100 metros en 3 segundos era como un juego, y 100 kilómetros le llevaban menos de 1 hora. Regresó al patio de la granja de ancián justo al amanecer. Vamos. Después de comer, Liu Peiqian gritó y se subió a una bicicleta. Así es, una bicicleta. Completó el traspaso de funciones antes de Año Nuevo y se incorporó a su nueva unidad después de Año Nuevo, como subdirector del Departamento de Formación dependiente del Cuartel General de Asuntos Militares. Su rango militar no había cambiado, seguía siendo teniente general.
pero claramente se trataba de un ascenso menor. Antes, solo era subcomandante de una flota, y sus subordinados eran únicamente terrícolas. Ahora era diferente. Se estableció la alianza. Como funcionario de nivel viceministerial en un departamento del Comando Central, gestionó el entrenamiento militar de docenas de civilizaciones dentro de la alianza. Su estatus era incomparable al de antes. Por supuesto, a pesar del aumento de estatus, dentro de la jurisdicción de la ciudad de Baiyun, los jefes de las 3 sedes principales solo disponían de bicicletas como medio de transporte. Liu Peiqiang, como es natural, siguió las costumbres locales. Al entrar en la ciudad, todos los generales y grandes generales eran iguales, los que vivían cerca incluso iban andando al trabajo. Liu Peiqiang pensó que esto era bastante bueno, este era el centro del poder. Si uno da ejemplo, no se perderá. 406 Agarra una ola. Capítulo 406 Una ola de. Él caminó hacia el edificio del cuartel general de asuntos militares. Está bien, era un edificio sencillo de 3 plantas, si no fuera por el letrero de la entrada, ¿quién sabría que se trataba de un departamento central? Durante la era del gobierno unificado, las 3 superagencias a menudo ocupaban una ciudad entera. En comparación, esto fue mucho más discreto. Teniente General Liu Peiqiang, el departamento de entrenamiento tiene una carga de trabajo muy pesada este año, que involucra a docenas de civilizaciones subordinadas. Tendrá mucho trabajo por delante. Les garantizo que la misión se completará. Se reunió con el intendente del cuartel general de asuntos militares, recibió cierto aliento y fue conducido personalmente a su nuevo puesto. El departamento de entrenamiento también era un edificio de 3 pisos. Parecía un poco más grande que el edificio de la sede central. Cuando lo pensó, le pareció lógico. La función principal del cuartel general era la gestión y la coordinación, mientras que los distintos ministerios eran los principales responsables de la implementación de todas las políticas. Era normal que contaran con más personal, y así Liu Peiqiang asumió oficialmente el cargo. La primera tarea que asumió fue el reclutamiento de estudiantes universitarios para el periódico Star. Anteriormente el sistema de reclutamiento solo se aplicaba después de la escuela secundaria. Durante la era del Gobierno Unido, el número de estudiantes universitarios y con estudios superiores a nivel mundial ascendía a cientos de millones. Tras su ingreso continuaron estudiando o realizando investigaciones. No ingresaron en la fase de servicio militar de 2 años. Sin embargo, ahora todos y cada uno de los científicos de la Tierra, sin excepción, estaban ascendiendo en el árbol tecnológico, esforzándose por llegar más alto. Casi toda la investigación se había detenido y todo el mundo estaba estudiando. Por lo tanto, tras una investigación exhaustiva, el periódico Star otorgó este beneficio. Así es, un beneficio. La mejora genética gratuita durante el servicio militar se implementó a fondo. El camino para la contribución científica fue muy difícil a corto plazo. Dado que ese era el caso, aún se podía aprovechar el beneficio gratuito del servicio militar, y no solo los estudiantes universitarios. Investigadores, ciudadanos comunes y empleados de empresas también tenían un fuerte deseo de realizar el servicio militar. Además de los beneficios, querían completar sus currículos. Difícil, cansado, ahora la gente caminaba y andaba en bicicleta a todas partes, el ejercicio físico estaba de moda, no había presiones en la vida y su esperanza de vida era larga. Al fin y al cabo, solo eran 2 años. A nadie le faltaron esos 2 años. Respecto a esto, Liu Peiqiang también revisó los documentos pertinentes. El equipo de expertos sugirió que era factible, pero que aún no era el momento. Serían al menos 3 años después. El comité de decisión no rechazó la propuesta, lo cual equivalía a una aprobación. Probablemente se aprobaría en 3 años. Durante el tiempo que siguió, asistió a reuniones, estudió y adquirió conocimientos. También se sorprendió al ver algunos documentos clasificados del Departamento de Entrenamiento, como los informes físicos de todas las formas de vida civilizadas subordinadas. En comparación con ellos, los humanos de la Tierra eran tan frágiles como el papel, metal, energía, silicio, cualquiera de ellos podría fácilmente dominar a los humanos. El hecho de que la estrella pudiera someter a estas entidades era suficiente para demostrar la riqueza de esta tumba. Por otro lado, en el Comité de Decisión Suprema, Anduoduo llegó 15 minutos antes de lo previsto para su primer día de trabajo tras el Año Nuevo. Descubrió que seguía igual, no había llegado ni un solo miembro nuevo del comité de decisión. El personal desaparecido, además de tener nombres, seguía sin poder contactarse. No tenía ni idea de dónde estaban ni qué estaban investigando. Su autoridad era insuficiente. Lo único que sabía era que su hermano Sien estaba al mando de la nave espacial estelar.
Durante el Año Nuevo montó en una que viajaba a 10 veces la velocidad de la luz. Bueno, fue menos interesante que andar en bicicleta, porque con una nave espacial estelar, aparte de los datos, no se podía sentir la velocidad en absoluto. Al menos al andar en bicicleta había viento, lo cual era fresco y refrescante. Cuando lo pensó, le pareció lógico. La nave espacial iba demasiado rápido. Si su cuerpo pudiera sentir la sobrecarga a la velocidad de la luz, probablemente se convertiría en una torta atómica en un segundo. Se recompuso y se concentró en su trabajo. Según el modelo de la Alianza de Civilizaciones, su rango como inspectora superior en el Departamento de Inspección del Comité de Decisión Suprema no había cambiado. Sin embargo, al igual que en todos los departamentos del Comando Central, a medida que aumentaba su poder, su carga de trabajo se disparó. 407 Flota de Recuperación Estelar. Capítulo 407 Flota de Recuperación Estelar. Tras abrir la red interna del Departamento de Inspección, Anduoduo, que ya conocía todos los departamentos, descubrió que el Cuartel General de Asuntos Militares había añadido una nueva organización militar de tercer nivel. Alianza de Civilizaciones Estelares, Novena Flota Espacial Profunda. Personal, estación, el equipo, todo figuraba como en preparación. Tras una inspección más detallada, se sorprendió al descubrir que se trataba de una flota mixta de múltiples civilizaciones. No es de extrañar que su clasificación fuera tan alta. Cabe señalar que las organizaciones departamentales dependientes del Cuartel General de Asuntos Militares eran solo de cuarto nivel, mientras que esta era directamente de tercer nivel. Las naves espaciales estelares, capaces de alcanzar cientos de veces la velocidad de la luz, figuraban como equipamiento estándar. El comandante en jefe de la flota era el segundo subjefe de Estado Mayor del Cuartel General de Asuntos Militares, de muy alta alcurnia, pero la escala era algo pequeña. Actualmente solo uno estaba en servicio: el Sol. ¿Qué? El Sol, era el que ella conocía. De ninguna manera, de ninguna manera, de ninguna manera. Si realmente fuera así, entonces por favor trabajen duro. La nave espacial construida por su hermano Sien, cada una de sus piezas elegidas, no podía contener ningún error, de eso no cabía duda. Vamos, por favor, sigue brillando para la civilización terrestre. En el tiempo que siguió, Anduoduo fue testigo de las capacidades industriales de la civilización estelar. 2, 3, 10. En tan solo 3 cortos años, el número aumentó a 60. No se trataba de portaaviones frágiles parecidos a juguetes. Eran naves espaciales estelares. Clase estelar. Cada una representaba la modificación de una estrella con una masa al menos 3 veces superior a la del Sol, y el despliegue de un gran número de dispositivos a nivel planetario. El contenido tecnológico, la dificultad de la construcción, estaban en niveles completamente diferentes. Incluso los supuestamente impresionantes acorazados de estrellas de neutrones de la literatura de ciencia ficción no eran tan poderosos como la mayoría de los componentes de una nave espacial estelar. Un planeta nodo de una matriz de reconstrucción constante con solo distorsionar una constante, podría hacer que esa cosa colapse y llore por su padre. Presumiblemente solo un cuerpo celeste de clase agujero negro haría que una nave espacial estelar se retirara. En este momento, en el espacio, una nave espacial estelar se detuvo frente a un agujero negro de masa media. Tal como Anduoduo había intuido, la nave espacial estelar de clase Chuyin no tenía forma de lidiar con los agujeros negros. Sin embargo, no pudo resistir el código de trucos que tenía en la parte de atrás. 1 Bakaadou, 2 Bakaadous, 3 Bakaadous, desaparecido. Fingiendo limpiarse la boca, Chusien no pudo evitar suspirar, no había sido nada fácil. 3 años, qué hambre tengo. Para construir el primer lote de naves espaciales estelares, solo podía ir devorando algunas migas de pan, es decir, esos planetas cada vez. Hoy por fin, encontró un caramelo grande justo lo suficiente para limpiarse los dientes. Tras varios años de esfuerzo, se construyó el primer lote de 60 unidades. A continuación, sin duda tenía que darse un buen festín. Después, un destello de luz y la nave espacial estelar continuó su viaje, volando hacia el siguiente sistema estelar. En comparación con hace 3 años, también se habían producido algunos avances tecnológicos, como la comunicación, como por ejemplo, los vuelos tripulados. Estos problemas se habían resuelto, pero solo para las naves espaciales que viajaban a 100 veces la velocidad de la luz. La última nave espacial de prueba seguía igual. Hace un mes, el viaje inaugural de una nave espacial estelar capaz de viajar a 300 veces la velocidad de la luz sufrió un accidente. Se desintegró directamente en polvo del tipo que no se puede volver a reunir. Respecto a esto,
Chu Xian solo pudo decir que era normal. ¿Cómo podía un sistema integrado tecnológico tan complejo y de vanguardia tener éxito siempre? El fracaso era normal, simplemente había que aprender de la experiencia. Resultaba un tanto desolador que una nave espacial estelar capaz de viajar a 300 veces la velocidad de la luz necesitara una estrella 20 veces más masiva que el Sol para obtener energía. Simplemente desapareció. Afortunadamente la flota ya estaba formada y la velocidad de recolección había aumentado. La novena flota del espacio profundo, también conocida como la flota pionera de la civilización estelar, había extendido su red ampliamente, buscando recursos por todas partes a lo largo de la ruta para escapar de la galaxia Vía Láctea. Por fin, pudo recostarse y esperar a que le dieran de comer. 408 Expansión del material. Capítulo 408 Desarrollo de materiales. Pasaron 3 años. Además de la finalización del primer lote de naves espaciales estelares, el alcance del portal estelar también aumentó, llegando a 3 años luz. 2 puertas estelares. Cada salto cubre 6 años luz, con un periodo de enfriamiento de 3 días. A este ritmo, utilizando únicamente el portal estelar para viajar, pueden cruzar 60 años luz por mes, o 720 años luz por año. Añadiendo las naves espaciales estelares, pueden viajar 820 años luz por año. Hay que decirlo, esta velocidad es asombrosa. Hace 6 años, la civilización terrestre tenía pocas naves espaciales, pero ahora puede superar en velocidad a las principales civilizaciones de la Vía Láctea. A este ritmo, abandonar la Vía Láctea solo nos llevará 10 años. Para alcanzar al ejército en retirada, bastarían 9 años. Por supuesto, esto supone que el aumento de velocidad del portal estelar y la nave espacial estelar se mantiene constante. Si viajaran a un ritmo constante ahora, tardarían 30 años. La simulación número 360.991 de la transformación del hidrógeno ha fallado. La simulación número 360.992 de la transformación del hidrógeno ha fallado. Tras devorar el caramelo de agujero negro, Chu Xian regresó al espacio dimensional para continuar simulando la transformación de hidrógeno, pero los resultados seguían siendo frustrantes. Fallido, fallido, cientos de miles de intentos, pero no sin algunos avances. Por ejemplo, el nombre de la simulación ha cambiado con la adición de yo. Claramente, ha dominado la fusión de un solo elemento. El problema actual sigue estancado en la fuente de energía para la transformación del hidrógeno, que aún no logra romper la ley de conservación de la energía, de ahí los continuos intentos. Sintonía fina, pruebas, ajustando de nuevo, probando de nuevo. La repetición constante resulta extremadamente monótona. Pero la exploración es inherentemente así. Los científicos son en su mayoría solitarios, ya sea en su mundo espiritual o en la vida real. Necesitan soportar la soledad y resistir los fracasos repetidos. De hecho, cada simulación es una práctica para modificar las constantes de las reglas, profundizar la comprensión y lograr un crecimiento visible. Después de completar una prueba, Chu Xian echó un vistazo a los datos de transformación del hidrógeno de la galaxia Vía Láctea. Hace 3 años era menos de 100, 3 años después, ha alcanzado las 230 veces. La emisión de energía del centro de la Vía Láctea se está intensificando. Dentro de su propio espacio, Chu Xian puede incluso simular 60 veces la transformación de hidrógeno. Cualquier cosa superior no es posible, porque el consumo es demasiado elevado. Incluso su autoridad está flaqueando un poco. Por lo tanto, para el próximo periodo, necesita recargar y mejorar su espacio. Es precisamente porque ha explorado los límites actuales de su espacio, que la ambición, antes desbordante, de Chu Xian se ha calmado. La transformación de hidrógeno de la galaxia Vía Láctea logró algo que ni siquiera él pudo hacer en su propio espacio, obligando a Chu Xian a elevarla a un nivel superior. En breve, precaución, prudencia, y un progreso diligente manteniendo cierto asombro, aunque siente algo de envidia, es una cantidad inmensa de energía, aterradora. Además existe cierta incomprensión. ¿Qué razón hay para semejante derroche? ¿Es un fenómeno natural o la obra maestra de una civilización? Chu Xian ahora prefiere creer lo primero, porque esto último es un tanto aterrador. Entonces, realizó repetidos experimentos con la autotransformación del hidrógeno, con el fin de demostrar que se trataba de lo primero. Millones de veces, decenas de millones de veces. Tiene que intentarlo. Algunos podrían pensar que esto es una forma de autoengaño, una renuencia a creer en un resultado peor. Pero desde la perspectiva de la exploración científica, cualquier dirección, a menos que sea imposible, tiene valor experimental. Igual que ahora, además de la autotransformación del hidrógeno,
Chusien también experimenta con el despliegue dimensional, al igual que los Proutans en el problema de los tres cuerpos que se despliegan para grabar circuitos. Esto solía ser pura fantasía. Ahora bien, con modificaciones constantes, no es imposible. Tras extensas pruebas, ya se han obtenido algunos resultados. Por supuesto, esto no tiene absolutamente nada que ver con una lámina bidimensional. La dimensión material y la dimensión espacial no son la misma tecnología. Son dos mundos aparte. La primera es como alisar un trozo de papel arrugado, la aplicación más básica, algo que cualquiera con manos puede hacer. Esta última es tecnología espacial. Su aplicación más básica no solo requiere manos, sino también cerebro y tecnología. El umbral es extremadamente alto. De lo contrario, la civilización de los tres cuerpos habría sido capaz de crear un contrapeso bidimensional hace mucho tiempo. 409 Tecnología de procesamiento de próxima generación. Capítulo 409 Tecnología de procesamiento de próxima generación. Dentro de un subespacio, un cubo de materia de 1 centímetro se transformó en un dousal celestial en un instante, y luego en diversas formas al siguiente. Un caballo, un conejo, una maqueta de barco. Esta era también la razón más importante por la que Chusien estaba investigando la expansión de materiales. De lo contrario, el que estaba tan ocupado como un perro, no habría perdido este tiempo. Esto se debía a que esta tecnología tenía perspectivas de aplicación extremadamente amplias. Actualmente, su mayor utilidad estaba procesando las tecnologías anteriores, desde los procesos iniciales de perforación y corte, la impresión 3D hasta el posterior procesamiento por confinamiento magnético, si bien se volvieron cada vez más rápidas, aún no eran el límite. Después de las pruebas y verificación, la expansión del material se convertiría en la próxima generación de tecnología de procesamiento eficiente. Después de la expansión, se ajustarían las constantes y luego se volvería a agrupar, obteniendo directamente la pieza final terminada. Por ejemplo, un motor de 12 cilindros, ya sea mediante procesamiento aditivo, sustractivo o por confinamiento magnético, tardaría al menos 10 segundos. Sin embargo, la tecnología de expansión de materiales solo requirió 0,3 segundos, porque solo requería ajustar constants. Expansión 0,1 segundos, ajuste 0,1 segundos, restauración 0,1 segundos. Esto ocurría con la tecnología de pruebas actual. Tras la industrialización formal, mejoraría aún más, aumentando directamente la eficiencia 100 veces. Extremadamente potente, extremadamente útil. Se consideraba un plan fundamental para la investigación y el desarrollo de la tecnología de procesamiento de próxima generación de la Organización del Cúmulo Estelar. Si se ha completado, las naves espaciales estelares que viajan 100 veces más rápido que la luz podrían producirse en masa como si fueran albóndigas, siempre y cuando hubiera suficientes estrellas. Una al día como si fuera un juego, y aumentando la capacidad de producción, se podrían fabricar aún más. En ese tiempo, la capacidad de procesamiento industrial y fabricación de vanguardia de la Organización del Cúmulo Estelar alcanzaría la mitad del total de todas las demás civilizaciones de la galaxia Vía Láctea. Quizás incluso más. No era ninguna exageración. Pensando en la aplicación industrial a gran escala de esta tecnología, si llegara a materializarse. Ding, tu entrega de estar ha llegado. Ding, tu entrega de estar ha llegado. Con innumerables naves espaciales estelares despegando y una estrella llegando cada segundo, Chusien se sintió aún más motivado durante sus pruebas. Una vez que se realizaron nuevos descubrimientos y mejoras, se subirían a los centros de investigación correspondientes, para perfeccionar los datos del prototipo del equipo de procesamiento de expansión de materiales. Casi 3 millones de científicos participaron en este proyecto. Si sus subordinados hacían descubrimientos o formulaban nuevas teorías, Chusien también les ayudaba a ponerlas a prueba, complementándose mutuamente, haciendo que todo el progreso de la investigación fuera muy rápido. Y mientras Chusien estaba ocupado, allende, en el borde de la Vía Láctea, las civilizaciones refugiadas se estaban volviendo locas. La transformación del hidrógeno había alcanzado 230 veces la velocidad de la luz, como una bestia feroz que viene a por sus vidas. Los científicos habían sacrificado toda su energía intelectual, pero no lograron establecer ningún modelo eficaz para detener el desastre. Justo en ese momento, en su camino hacia adelante, se encontraron con sus lejanos vecinos, una gran flota enviada por la civilización más poderosa de una galaxia cercana. La Vía Láctea rebosaba de civilizaciones. ¿Acaso podían esperar que otras galaxias estuvieran vacías? Por lo tanto, incluso sin haberlo visitado personalmente,
Existía cierto contacto entre las principales civilizaciones de la Vía Láctea y civilizaciones de otras galaxias, aunque los retrasos en las comunicaciones eran significativos. Para huir al territorio de otro, naturalmente tenían que informarle, por lo que la otra parte también sintió mucha curiosidad y envió una flota para observar, probablemente con fines de investigación. ¿Que no era a una vez la velocidad de la luz? Esto no es científico 230 veces, ¿estás seguro? La comunicación se interrumpió durante el viaje superlumínico, solían salir a recibir información, algo que siempre había sido normal, pero de repente, llegaron malas noticias. El comandante de la flota estuvo a punto de perder el equilibrio. Acababa de llegar y ni siquiera había probado 2 bacaadous. ¿Acaso iba a darse la vuelta y huir felizmente con ellos? No vino para nada, no vino para ser enterrado con ellos. 410 Tesoro. Capítulo 410 Tesoro. En ese momento, la cabeza del comandante zumbaba. A más de 200 veces la velocidad de la luz, incluso si su nave espacial estelar era más avanzada que la de su vecino, no había logrado una mejora sustancial. Su velocidad máxima aún no había superado las 100 veces la velocidad de la luz, sino solo un poco más de 95 veces. Era como la barrera del sonido, cuanto más alto se intentaba llegar, cada incremento se volvía increíblemente difícil. Los científicos habían propuesto desde hacía tiempo que una nave espacial capaz de alcanzar 100 veces la velocidad de la luz debía romper las teorías existentes. Actualmente existían algunos conceptos, pero aún quedaba un largo camino por recorrer para llevarlos a la práctica. La barrera espacial de la luz, a 100 veces la velocidad de la luz, era como una montaña que requería un ascenso arduo, paso a paso. También se supo que se estaba llevando a cabo una transformación de hidrógeno en el local contiguo, y los científicos consideraron que este podría ser un material importante, beneficioso para la investigación de barreras de luz. Por eso se envió una flota para investigar. ¿Qué hacer? ¿Estamos condenados? ¿Deberíamos erigir un monumento? ¿Deberíamos simplemente tumbarnos y esperar la muerte? Parecía una situación de tirarse al suelo y agacharse. Una vez atrapados, puede que no haya problemas inmediatos, porque no hay estrellas entre galaxias para que la transformación del hidrógeno date aún, pero las naves espaciales sí las tenían. Actualmente, si bien su tecnología era considerablemente más avanzada que la de sus vecinos en términos energéticos, aún no habían logrado escapar del marco existente. Energía de fusión, energía de fisión, energía oscura, antimateria. Ya se habían empezado a aplicar diversos tipos de energía, pero la más utilizada seguía siendo la energía de fusión procedente de las estrellas, porque era lo más abundante, lo más fácil de encontrar y estaba en todas partes. Era como una civilización que acababa de abandonar la Tierra. Geotérmica, energía nuclear, aceite, energía hidroeléctrica. Existían muchas fuentes de energía que podían dominarse, pero, en última instancia, solo la energía ampliamente accesible podía convertirse en la principal fuente de una época. Sería imposible construir una nave espacial estelar y llevar consigo una central hidroeléctrica y una planta geotérmica, ni un loco sería tan insensato. Actualmente la civilización ya está investigando cómo transformar los agujeros negros en fuentes de energía para naves espaciales estelares, permitiéndoles producir energía mediante fisión. Hay que decirlo, fue una indicación. Las naves espaciales estelares de alta magnificación requerían una inmensa cantidad de energía crítica. Las estrellas ocupaban demasiado espacio, a diferencia de los agujeros negros, que eran pequeños. Una vez logrado este avance energético, se pudo reducir el volumen de la nave espacial. Lamentablemente aún estaba en fase de investigación. Por lo tanto, la energía estelar siguió siendo la corriente principal absoluta de esta era. Así pues, esto creó un problema sin solución. Una vez atrapado con la estrella tras la transformación del hidrógeno, todas las naves espaciales quedarían inmovilizadas. Aunque las naves más pequeñas lograran escapar, no tendrían suficiente energía para regresar a su galaxia de origen más tarde. Las flaatas de exploración son, sin duda, una profesión de alto riesgo. Sin embargo, a diferencia de la angustia del comandante de la flota, el grupo de científicos que lo acompañaban estaban tan emocionados que ya no recordaban sus nombres. Rápido, necesitamos datos. Dios, más de 200 veces la velocidad de la luz. Según las leyes cósmicas actualmente conocidas, simplemente no existe nada que pueda superarla. Es un tesoro enorme. Datos, datos, rápido, rápido, rápido. El ansia por lo desconocido era la única motivación de los científicos interestelares. La vida y la muerte no eran tan importantes como la investigación científica. Mientras hubiera un descubrimiento, un nuevo mundo por ver, que importaba si morían por una transformación de hidrógeno.
Algunas formas de vida especiales vivieron durante cientos de miles de años, ¿cómo podrían tener miedo de esto? Al ver su entusiasmo, los tentáculos de cristal del comandante rozaron su núcleo neural, dejándolo aún más indefenso. Estos tipos estaban tan locos como siempre. Sin embargo, fueron también los esfuerzos y sacrificios de generaciones de estas extrañas formas de vida los que permitieron que la tecnología de la civilización avanzara continuamente. Así pues, aunque solo se quejaba, seguía teniendo un inmenso respeto por estos seres.